Bienvenidos a todos a esta clase. En esta clase seguimos trabajando con el tema de clases y objetos. Sí, en el video anterior habíamos visto que, por ejemplo, vamos a ejecutar esta aplicación, que nosotros habíamos creado objetos de diferentes maneras. ¿Sí? Habíamos creado, por ejemplo, un objeto A1 usando un constructor vacío que lo tenemos definido acá en nuestra clase auto, que era prácticamente este constructor vacío. Lo que hacía era prácticamente crear el objeto, pero con sus atributos prácticamente eh, vacíos o nulos o por defecto. Fíjense que las variables que sean string prácticamente tienen un valor nulo que es por defecto. Y los valores que sean numéricos, por ejemplo, tienen 0, como ser el año, el ID y el precio, que es 0.0. Bien, los valores que sean boolean, por ejemplo, tiene cámara de retroceso, eso por defecto aparece ya en false. Luego también habíamos visto que podemos usar o crear un constructor personalizado. En este caso le mostramos AG es la patente. Usábamos el otro constructor que recibía una patente y esa patente era asignada al atributo. TISPatente, cuando hagan TIS.patente dentro de la clase, que en este caso es el modelo auto, fíjense que estaríamos guardando el valor que me pasan de patente en el atributo, o sea, el atributo que estaría aquí arriba. Ahí viene y lo guarda a través del constructor en el atributo patente de nuestra clase auto. Lo mismo proceso se realiza cuando hacemos patente, marca y año, que ya sería usando o jugando con el otro constructor personalizado que hicimos acá. ¿Sí? Esos tres datos y cada uno se va TIS y el nombre del atributo. TIS y el nombre del atributo. No se olviden que TIS se puede usar solamente dentro de la clase. No es que TIS acá afuera, donde esté en el main, estoy en otro main, yo lo puedo usar, puedo poner this.id, por ejemplo, o marca. No, acá ya no. ¿Sí? Solamente cuando estén dentro de la clase, para hacer referencia a un atributo, pueden poner antes del nombre del atributo this. Punto. Bien. Ahora, acá tenemos otro constructor, pero este era más completo. Tenías todo, que seguro era este. Y lo único que hacíamos era crear prácticamente nuestro objeto y luego llamar al toString, que es el método que está abajo. ¿Sí? Y este imprimía todos los datos, ¿sí? De nuestro objeto. Ahora, prácticamente lo que nosotros hacemos eh, es lo siguiente. Está bien, profe, entonces vos lo creás y con el constructor me doy cuenta que le voy dando valores por defecto a nuestro objeto. Bien. Eh, pero hay veces que necesitamos, si profe, me gustaría este auto, el Auto 1 no tiene datos, nada. Me gustaría darle un ID o una patente o una marca, un año. ¿Cómo hago, profe, ahora ve? Bueno, es fácil. Tenemos que acceder a los atributos de nuestra clase. Acá tengo la clase, acá tengo el objeto ya creado, que se llama A1. ¿Sí? Entonces lo voy a checar. Miren, aquí ustedes prácticamente para guardar un dato en el atributo lo hacen por el constructor. Si mando la patente pasa el atributo y el atributo toma ese valor. ¿Ven? Pero lo hacemos mediante un constructor que está autorizado. Pero si ustedes lo quieren hacer manualmente, hay una propiedad en Java que dice que todo está en una cápsula, todos los atributos están encapsulados. Por ejemplo, significa que, imagínense que hay algo que cubre a la marca, por ejemplo, a marca. Significa que si vos los querés modificar, no lo vas a poder hacer así tan simple. Entonces, si yo quisiera modificar algún atributo, tengo que pasar esa propiedad de encapsulamiento que dice, porque todos son privados, así que no lo puedo acceder así nada más. Entonces, yo para ya tanto para guardar un valor, o sea, yo guardo el valor desde aquí hasta el atributo, tengo que hacer algo que se llama setear. Y para obtener el valor que tiene ese atributo y tenerlo yo disponible, tengo que hacer un get. Bien, un método para guardar un valor y dentro de los paréntesis iría ese valor nuevo que van a guardar. Por ejemplo, la marca, si antes era Renault, ahora ponen Ford, no sé. ¿Sí? Entonces, o no tenía nada y le ponen for, va a tomar for, ¿sí? Con el get, lo único que hacen solamente es obtener, así que sería un método sin parámetros. El set sí va con un parámetro y el parámetro va a corresponder y va a ser del mismo tipo del atributo. Si el atributo es string, el set acá va a tomar un parámetro que va a ser un string y ese string van a decirnos la variable marca o marca nueva, ¿sí? Nueva, ¿sí?
Entonces, van a crear un método que reciba un parámetro del mismo tipo del atributo y lo van a poder usar para guardar una marca nueva aquí en ese atributo. ¿Cómo hago eso, profe? Tengo que hacer, generalmente hay un set y un get para el ID, para la patente, para la marca. O sea, hay uno por cada atributo. Si ustedes tuvieran, yo le pregunto, ¿cuánta es la cantidad de set que tenemos que hacer? Serían 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de get son 7 también. En total, para todos tendrías que hacer 14 métodos. ¿Sí? Por cada atributo hay dos métodos que hay que hacer. Para que yo, cuando vaya a usar el objeto, pueda llamar esos métodos y pueda modificar sus datos. Para eso lo vamos a hacer abajo de estos constructores y abajo del toString, arriba del toString. Vamos aquí, entre medio. Nos paremos acá en el medio. Hagan Alt Shift S y acá dice generate getter and setter. O si no, clic derecho, vamos a Source y generate getter and setter. Perfecto, elijan todo. Yo quiero para todos hacer el set y getter. Ahí me aparecieron, miren, los set y get. Bien. Son métodos de acceso a los atributos. De esta manera yo podría con estos métodos setID, getID, llamar a los atributos y ya sea un set que solamente hace un void, setear un valor al atributo. Lo mismo que lo hacía en constructor. Fíjense, el constructor de patente recibía una patente y esa patente se la mandaba al atributo. Los sets son parecidos, miren. También tenemos un ejemplo de un set acá. Este set. Este que está acá. ¿Qué hace? A ver. Void no hace nada, o sea, no devuelve nada. Se llama setID y recibe un parámetro entero, inID. Ese int sale porque el parámetro, el atributo es entero. Vayan arriba y van a ver que el atributo es entero. Y lo único que hace es toma el valor del ID que ha recibido y se le hace una copia en el atributo. ¿Cómo me di cuenta que el atributo pues tiene ThisID? Repiten el proceso para hacer patente. Recibe una patente que es del mismo tipo del parámetro del atributo que se llama patente. Esa patente viene acá y le hace una copia en el atributo patente. También no devuelve nada. Y así podemos seguir con todos los sets. ¿Sí? Es más, podemos ver este get marca, set marca, va el set marca. ¿Vieron? Qué fácil funciona. Todos son iguales. Año. Y tenemos uno que capaz es diferente. Cuando la variable es boolean, ahora por defecto le crea is, tiene cámara. Nosotros le vamos a poner, este sería el get y este sería el set. ¿Sí? En get ahí cambia, le pone is. O sea, cuando queramos llamar sería is, pero ahora yo le cambié a get, para que todos tengan la misma lógica, get. ¿Sí? Esos métodos que generaron son modificables, ustedes los pueden modificar a su gusto. Yo le modifiqué el nombre ahora a este método. ¿Sí? Modifíquenlo si la variable es boolean. Y hace lo mismo, miren, recibe una variable, en este caso boolean, y ese boolean se asigna al atributo this cámara de retroceso. El método se llama set tiene cámara de retroceso. Bien. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo hago para llamar estos métodos? Primero, guarden. Acá hay un asterisco arriba de la clase. Guarden, presionen control S o si no acá arriba en los libritos y ya se va a guardar. Ahora, ¿cómo llamo esos set? Si acá yo tengo mi objeto A1, prácticamente si se dan cuenta no tiene valores. Cuando llamo por medio de constructor lo construyo. El objeto se imprime sin valores por el toString. Me gustaría setear un valor. Por ejemplo, el primero, el ID, que tenga un número de ID. Entonces yo lo que podría hacer aquí es, después de ser creado el objeto, llamar al objeto A1, pongan el objeto, punto, y llamen a su método, en este caso sería set. Y acá le aparecen todos los métodos que están aquí en el modelo. En este caso, para setear un año, tienen que mandar un valor entero para el año. Para setear un ID, un valor entero, marca un string, motor, un doble, pues sería 1.6, 1.3, patente, un string, precio, un doble, y tiene cámara, sería un boolean. Bueno, me interesa, pónganle que fuera cualquiera, el año, a ver. Seteamos el año. Acá me dice que tenés que poner un valor entero. Bueno, entre paréntesis, ¿qué valor entero le vamos a dar al año? Por ejemplo, pues que sea un 2024. Ahí está. Perfecto. Con ejecutar eso, este objeto está ejecutando su método setAño. Es más, presionen control y posiciónense sobre el objeto este y este sería el método.
Open Declaration de arriba de set año. Y fíjense dónde me lleva. Acá. Estamos usando este método. ¿Vieron? Es como ya detecta prácticamente qué método van a usar. Y bueno, acá estaría mandando 2024. Imagínense ustedes que acá llega 2024. Y acá lo único que están haciendo es que ese 2024 se pase al atributo año. De esa manera pueden entrar al atributo y asignarle un valor por medio del encapsulamiento que obviamente ya vienen en los objetos, en los atributos, digo. Bien, entonces de esa manera yo puedo acceder al año y asignarle un año. Volvamos acá abajo. Hagan un control Z, control Z, control Z. Que quede así como está. Perfecto, ahora guarden los cambios. Fíjense que antes de yo de imprimir todo mi objeto, le estoy dando un año. Por más que el objeto sea vacío al principio, yo acá estoy diciendo, che, el año tiene que valer 2024. Ejecuten de vuelta la aplicación y fíjense su primer objeto. Acá está. El año ahora tiene 2024. Bien, entonces, de esa manera ustedes pueden dar valores a los atributos. Por ejemplo, voy a seguir con A1. A1, pero también me gustaría que haga un setID que tenga el ID 1. ¿Sí? Y después seguir con A1.set y darle una marca. Y bueno, tendría, como este objeto está vacío, todos los atributos, los campos están vacíos. Entonces yo tengo que hacer uno por uno. Set marca y ahora este va a ser for. Marca for. For. Ahí está. Hagamos esos tres o hagamos ese que tiene cámara. A1.set tiene cámara. Recibe un boolean. Sí, le vamos a poner true. ¿Vieron? Entonces antes de imprimir, yo le estoy dando valores a los atributos. ¿Sí? Guarden los cambios acá arriba, ejecuten la aplicación y ahí tenemos, fíjense, que nuestro objeto ya pasa a tener valores. Profe, me equivoqué, el día de mañana no era for, era otro valor. Bueno, si lo quieres hacer más adelante, puedes cambiarle en vez de poner, llamen al mismo método, set marca y acá le cambia marca nueva, no sé. Fíjense cuál se va a imprimir. Primero le seteó for y luego le seteó marca nueva. Siempre se ejecuta o se muestra o va a tomar el último valor. Marca nueva. ¿Vieron? Ahí está en marca. Ustedes pueden usar el método set cuantas veces quieran, en el momento que quieran, ya sea aquí o más abajo, depende el problema del código, sí, en cualquier lado. Ahora, profe, lo puedo usar en este personalizado al set. Y sí, también lo pueden usar. Por ejemplo, esto yo veo que tiene solamente patente, pero no tiene un ID. Así que este le podemos setear un ID 2, por ejemplo. Al objeto a2.setID y le vamos a setear que tenga un 2. Aquí. Fíjense cómo es el objeto 2 que se imprime. No tiene ID 0 por defecto. Ahora va a tener un 2. Bien, y después seguimos completando de vuelta el precio. Podemos setear el precio a 2.setPrecio. ¿Sí? Es medio aburrido hacerlo así, porque tenés que hacer uno por uno, pero para aprender está bueno. ¿Sí? Y acá está, precio 150.000. Bien. Ahora, también puede hacer lo mismo con este que tiene tres parámetros. Sí, con el que tiene todos. Profe, ¿lo puedo hacer con este objeto que tiene todo? Porque este ya tiene toda la información, porque con el constructor yo he cargado todos los datos. Sí, sí lo puedo hacer. Miren, antes de imprimir, yo puedo decir A4 punto y le voy a cambiar de marca. Set marca. Y tenemos que mandar obviamente un string. Borren esta R. Ahí tiene que dar algo así. En vez de ponerle renewal, yo lo voy a cambiar. Con renewal se inició el objeto por medio del constructor. Pero ahora yo lo voy a cambiar a fiat. ¿Vieron? Acá dice renewal, tendría que cambiar a fiat. Perfecto. Ahí tenemos nuestro objeto que ha cambiado a fiat. En cuanto a marca. No importa qué constructor esté usando, lo importante es la idea que sepan que ustedes pueden modificar los atributos por medio de los métodos de acceso que son los setter y getter. Una de lo que hicimos acá es solamente hacerlo con setter. ¿Sí? Ya sabemos usar bien el setter. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ese setter lo puedo usar? Está bien, lo usas afuera cuando está creando el objeto. Pero, profe, el setter lo puedo usar en algún método que haya creado, por ejemplo, el toString, que ya viene por defecto, que también podemos crearlo manualmente. ¿Puedo usarlo acá el setter? Y sí, mira, pueden hacer esto. Como estoy ahora a nivel de clase, no tengo un objeto definido que se llame A1, A2, A3, pero sí tengo la clase. O sea, ¿dónde estoy parado? Bien.
por ejemplo, a ver, cuando ustedes están a nivel de clase, el set tiene que tomar primero el objeto, tiene que antes llamar al método, porque tengo un objeto que está creado. Pero si están a nivel de clase, ¿sí? De esta clase, del modelo, es decir, auto, si yo quisiera llamar a un set en cualquier método, porque estos son métodos, hasta el toString todos son métodos que retornan o no retornan. En este caso retorna un string, no retorna nada, retorna un boolean, no retorna nada. Bien, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo lo voy a llamar en el toString. Si se dan cuenta, el toString, cuando yo creo el objeto, lo llamo, fíjense, va el objeto y toString, yo siempre lo estoy llamando en todos los objetos. Pero, ¿qué tal si hago esto? Me gustaría llamar al set, profe, pero dentro de un método. Tomemos este toString que tenemos acá. Para hacer esto, ustedes podrían hacer, como no hay objeto, lo que podemos hacer es hacer referencia a la misma clase, poniendo this. Y luego llamar al método que yo quiera, que en este caso sería un set. Vamos a ver, jugar con la marca. ¿Sí? Set, ahí está, set, control espacio, marca. Y setenle el valor que quieran. Por ejemplo, yo le voy a asignar marca, no sé, Renault nueva. Fíjense, ahí está. Si se dan cuenta, la marca que tenemos por defecto de todos los objetos que se están imprimiendo es Ford, Null, Renault y Fiat. Y yo estoy diciendo, cada vez que llamemos el toString a la marca de nuestro modelo, al atributo marca, esto acuérdense que le manda ese dato al atributo, Renault nueva. Fíjense, guardemos los cambios. Vayan a ejecutar de vuelta sus objetos, clic derecho, Runas, Java Application. Y fíjense que todas las marcas han sido cambiadas a Renault nueva. ¿Eso por qué pasa? Prácticamente porque ustedes, está bien, puedo usar el set dentro de algún método y sí, porque ustedes lo tienen disponible acá, está más cerca, miren. Este set precio está muy cerca de este método, así que lo puedo usar tranquilamente. En cambio, ya cuando se va a otra pantalla y ya tenemos que crear el objeto, ya se pone primero el objeto que han creado y llaman al método. Como si se dan cuenta, el método se está ejecutando en todos los objetos del toString. Y fíjense que antes de retornar está ejecutando una acción el toString ahora. Cambiarle la marca a todo el modelo que se llame Renault nueva. ¿Sí? Y como esa acción del toString se está ejecutando después de que yo doy valores a todos mis objetos, por ejemplo acá le doy la marca, pero cuando ejecuto toString le está dando marca nueva y luego está haciendo lo que tenía que hacer, que era devolver todos los datos. Entonces, ¿puedo llamar el set dentro de un método? Sí, miren, ahí se dan cuenta que se está ejecutando, ¿sí? Cuando llama el toString, se va a ejecutar este método set también. Bien. Acuérdense de los métodos que devuelven void, no es necesario que yo me cree una variable para guardar en algún lugar. No tengo que guardar, no sé, una variable que se llama void y que se llame, por ejemplo, resultado. ¿Sí? No, no es necesario porque los métodos set devuelven void, o sea, no devuelven nada. No es necesario guardarlo en ningún momento. Lo mismo que acá. Fíjense que yo no guardo set marca en una variable void, sí que se llama resultado, por ejemplo. Eso solamente los métodos que devuelven algo. Y lo que vamos a ver en este video. Ahora seguimos con el tema de los get. El get sí devuelve algo. Ahí sí puedo guardarlo en una variable. Pero primero entendamos cómo funciona el get. El tema de get funciona así. Primero hay que entender cada método, ¿sí? Vamos a ver cada método. Vamos a ver qué método que tenemos. Tenemos acá un get ID. Bien. El método get solamente es un método público, todos son públicos si se dan cuenta. Devuelve un entero, significa que de acá va a salir un número int, un número entero. Y se llama get correspondiente en este caso al atributo ID que tenemos en nuestro modelo. ¿Sí? Eh, Prácticamente get ID, fíjense, ese es el nombre. Y en parámetros no recibe nada. Pero sí hace una acción adentro. Fíjense lo que hace. Retorna ID. ¿Pero qué es eso? Y este, fíjense que de patente es parecido, pero retorna un string. ¿Por qué retorna un string y el otro un entero? Es porque si este va a retornar el ID, fíjense su atributo, como lo han definido arriba. Si va a devolver el ID y es entero, por eso está retornando un entero. La patente va a retornar un string, marca un string, año entero, precio doble, motor doble y este atributo en este caso va a devolver un boolean. Bien, por eso pueden ver que este retorna int, get patente devuelve string, get marca un string, get año un entero
y getPrecio un doble. Bien, de ahí sale. El nombre es el nombre que es solamente get y el nombre del atributo, si se dan cuenta. Paréntesis, paréntesis, porque no necesito ningún parámetro. Lo único que necesito es que cada método haga lo que tenga que hacer, que en este caso es retornar hacia afuera el valor del atributo. Por eso fíjense que en todos hay return. Return, return, return. ¿Sí? ¿Pero qué retornan, profe? Y bueno, pero acá dice marca. Y acá dice año, acá dice precio. ¿Qué es eso, profe? Seleccione marca, por ejemplo. Si va más arriba, fíjense que se ha seleccionado es el atributo marca. Los atributos ustedes lo pueden poner ya sea así como con el nombre solo o poniéndole la palabrita this para hacer referencia al atributo. Es lo mismo. Como estoy parado dentro de la clase, estoy diciendo en esta clase this accedo al atributo marca. Nada más. Pero si no lo pueden poner así nomás sin el this, se puede omitir. Por eso, por ejemplo, acá ven patente. ¿Qué tal si a este atributo le ponemos así? A este lo dejamos así, no hay drama. Pero también le podría agregar el this punto antes de el nombre del atributo. Lo único que hacen eso es un retorno nada más de un valor. Ahora, pero profe, ¿para qué me sirve eso? Bueno, aquí vamos al primer auto que tenemos. O tomen el último que está acá. Yo de todos los datos que tiene, me gustaría saber solamente el precio. ¿Sí? Entonces, no toda la info, está bien, este te imprime toda la info, pero porque hace un toString y ese resultado del toString lo guarda en una variable. Miren, importante, ¿no? Ahí, este toString de este objeto A4, como devuelve un string, todo ese string que te está devolviendo lo está guardando en datos A4, que es del mismo tipo de string, y luego lo está imprimiendo. Está perfecto, porque este método devuelve algo, sí. Si devuelve algo, usted siempre tiene que preguntarse, si el método devuelve algo, por ejemplo en este caso devuelve un string, ese string lo puedo almacenar en una variable, en una cajita. ¿De qué tipo? Y bueno, de lo mismo que te devolvió, que era un string. Bien, después con esa cajita hacen lo que quieran. En este caso solamente estoy imprimiendo yo acá. Bien, hagamos algo así parecido, pero usando un método. Por ejemplo, me interesa el precio de este auto, del A4. Entonces hagamos aquí, después de imprimir toda la información, conseguir el precio solamente de ese objeto A4. Bien, entonces, ¿cómo hago a ver para imprimir los de este A4? Usar el get, por ejemplo, precio. Get precio, acá lo tienen. Bien, sería A4. Hagan referencia primero siempre al objeto. Cuando está creado el objeto, hagan referencia al objeto y después al método que quieren usar. Es más, acá aparecen, escriban get y ahí aparecen todos los get, miren, todos los métodos que tiene disponible. Me interesa el precio. Get precio, paréntesis, paréntesis, dos puntos. Después de los dos puntos está lo que devuelve. Por ejemplo, este devuelve un string, un doble, un string, un doble. O este devuelve un boolean. Entonces, get precio devuelve un doble. Ahí ya te dice clarito que devuelve un doble. Por más si leen en código, también acá dice devuelve un doble. Ahora, pero si me devuelve un doble, el profe me dijo, como esto devuelve algo, lo puedo guardar en alguna variable. Por ejemplo, voy a crear una variable doble que se llame precio del objeto A4 o del auto 4. ¿Sí? Y ahí recién guardar lo que me devuelve el método get. Bien, ahora sí, impriman tranquilamente, CISO, hagan un CISO y impriman la información. Precio del A4 es dos puntos, agreguen un signo si quieren de pesos, más la variable precio A4. Ahí está, perfecto. Fíjense que acá, después de la ejecución o mostrar toda la información, como lo muestra acá, del objeto A4, lo que tendríamos que hacer es prácticamente mostrar el precio. Vamos a ver si funciona. Y ahí está, miren, obtuvimos solamente el precio que son este valor. ¿Vieron? Entonces de todo un objeto pueden tener un atributo en particular. Bien, entonces fíjense de esa manera ustedes pueden usar un método, por ejemplo, del objeto y un get. Y ese resultado lo guardan en una variable. Por ejemplo, me gustaría obtener ahora la patente. Entonces, ¿cómo haríamos? Crearíamos la patente primero que devuelve. ¿Se dan cuenta? Bueno, la patente es string, seguro va a devolver un string. Pero bueno, acá les muestro dónde está. Get patente, devuelve un string y retorna ese atributo. Bien, entonces, yo acá lo único que tendría que hacer es crear una variable string que sea patente, en el caso del A4, o el nombre que quieran para la variable. Es decir, del A4, objeto A4, punto, llamamos al get, pero patente. Devuelve un string, mire, dos puntos string. Bien, eso lo guardamos acá y vamos a imprimir la patente. Así que hagamos un CISO e imprimamos acá la patente. Es dos puntos,
más la variable patente A4. Ejecuten la aplicación y acá tenemos la patente de ese auto A4. Ahora bien, ¿vieron? De esa manera ustedes pueden obtener datos de un objeto, que ya sea que fue creado, fue modificado, no importa. Lo importante es que ustedes pueden obtener sus atributos por medio de esos métodos get. Bien, ahora, eso lo pueden hacer por cualquier atributo. Prueben con el ID, con la marca, o no solamente del objeto A4, prueben de los demás objetos, cada uno tiene su get. ¿Sí? Porque cada uno, fíjense, A3, A4 fue creado a partir del mismo modelo. Entonces, A3 tiene todo lo que tenga el modelo auto. A4 tiene todo lo que tenga el modelo auto. Por eso, fíjense, si acá yo tengo get patente para el objeto 4, A3 también tiene su propio get. Miren, lo voy a imprimir acá. Digo A3, primero voy a obtener la patente. Sería un string. Así que puedo crear una variable patente, patente del objeto A3 para diferenciarlo. Y luego pongo A3 y fíjense que como es el mismo modelo, los dos fueron creados a partir del mismo modelo, tienen también acceso al método getPatente. Bien, en este caso, este getPatente va a obtener el atributo de ese objeto. Bien, y luego si quieren lo imprimen, hagan un inciso. Y acá pongamos la patente del A3 dos puntos y luego concatenemos, unamos con la variable patente A3. Listo, vamos a guardar, ejecuten el código y ahí tenemos. Fíjense que ahí está la patente del A3. Bien, ¿cómo me doy cuenta prácticamente dónde se está ejecutando el código? Es porque si yo siempre le pongo un cartelito hacia ahí y yo me di cuenta acá en la ejecución del código dónde está ese cartelito. Si es esto, yo sé que está en esta línea. Bien, y ahí está el valor de la patente. ¿Vieron? Como todos los objetos fueron creados a partir del mismo modelo, tienen acceso a todo. O sea, todos los objetos A1 hasta A4 tienen todos estos atributos, tienen acceso a todos estos constructores disponibles, tienen acceso a todos los setter y getter. ¿Sí? No es que uno va a tener solamente dos, no, todo lo que tenga acá. Todo, hasta el toString. Bien, ahora, profe, una última pregunta. ¿Cómo puedo... está bien, el get lo usó acá afuera, cuando el objeto ya estaba creado o instanciado. Eh, ¿Puedo usar el get dentro de una misma clase? Y sí, miren, ¿qué tal si cuando yo haga toString, yo podría... Fíjense que acá yo solamente retorno el auto, luego pongo corchete y el ID en este toString, y luego muestro el atributo ID, this ID. Hago lo mismo para patente y muestro el atributo patente. ¿Qué tal si en vez de poner solamente acá el nivel de clase, estoy en nivel de modelo? Si no estoy cuando está creado el objeto, estoy dentro de mi clase del modelo. En vez de poner patente así, me gustaría llamar al que obtiene la patente, que sería get, ¿dónde está? Get patente, a este. ¿Lo puedo hacer, profe? Y sí, sí lo pueden. En vez de imprimir directamente hacia el atributo, se puede, que sería la otra manera, como lo hacemos acá. En este toString, cada vez que yo llame el toString, voy a llamar a un método, crear una variable que se llame patente. Y acá, como no hay objeto que referencia, podría poner el this. Y llamar al método getPatente. Conseguirme la patente. ¿De qué? De este modelo. Bien. Entonces, la patente lo guardo en la variable patente. Mi patente, si quieren le llamemos. O el nombre que quieran. Mi patente. Y en vez de imprimir el atributo, que obviamente está correcto ahí imprimido, porque pueden ver el atributo patente en todos los objetos, yo digo, llamemos al getPatente y creo una variable. Esa variable va a contener la patente del modelo y entonces esa variable la imprimo acá. Fíjense que ahora estoy imprimiendo una variable, pero esa variable está guardando lo que devuelve el getPatente. Tendría que funcionar tal cual, o sea, no tiene que haber modificación en nada. Bien, y todos tienen su misma patente, ¿sí? Las patentes asignadas, ¿sí? Todos tienen la misma. ¿Se dan cuenta? Funciona de la misma manera. Entonces yo puedo llamar al get dentro de un método que esté en el modelo, sí, pero solamente que tienes que poner this. Y la idea es la misma, ¿sí? Si acá te retorna un string y los guardas, acá también puedes retornar el string y se guarda en algún lado. O directamente lo que hacemos algunos es esto. Cuando ya sean un poquito más avanzados,
En vez de guardarlo en una variable, podríamos poner directamente this.getPatente. Llamemos al método aquí, al momento de unir este texto con esto. Perfecto. Entonces, ahí se dan cuenta, tiene que funcionar tal cual. Que yo también lo puedo llamar, en este caso, uniendo un string más un dato, un string más un dato, ¿sí? Sin crear una variable. También se puede. Si se sienten seguro más con esto, crearse una variable y luego usar la variable, está perfecto, también funciona. Bien, hay varias maneras. Lo mismo que acá. Ustedes, en vez de crearse la variable, por ejemplo, patentea 4, yo tranquilamente, como voy a imprimir y lo voy a unir con algo, yo digo, como este método me devuelve un string, yo haría esto. Ahí directamente que se imprima lo que me está devolviendo el método. Y tiene que funcionar, guarden, y tiene que funcionar tal cual. ¿Vieron? Ahí tienen varias formas de hacerlo, o sea, de llamar al get, de llamar al set, donde quieran, ya sea a nivel de objeto o a nivel de clase. Se puede, no tengan ningún problema en hacerlo, ¿sí? Pero fíjense que acá usan el this para hacer referencia ya sea a un atributo o hacer referencia a un método de su modelo. Aquí, cuando ustedes ya crean el objeto, sería primero va el objeto y luego el método que quieren invocar. Y obviamente pásenle los parámetros que necesite para que funcione. Generalmente los get no tienen parámetros, así que no hay que mandarle nada entre los parámetros, así que no se le ocurra mandar entre paréntesis algo, porque los get van así, tal como se escriben, como están definidos en su modelo. Bien, eso fue todo por este video y bueno, nos vemos después en el siguiente video donde ya vamos a empezar a resolver problemas más complejos que estos, ¿sí? Primero hay que entender la idea de cómo funciona.